Somos el equipo 9 y nosotros vamos a hablar sobre el cardenismo. La introducción del cardenismo es que el periodo del presidente de Lázaro Cárdenas fue esencial para el Estado, resultado de la Revolución Mexicana. Durante su muerte, que abarcó de 1934 a 1940, se implementaron medidas que transformaron radicalmente la vida política, económica, social y cultural del país. Uno de los sellos que caracterizó el cardenismo fue el nacionalismo. Por otra parte, se intentó respetar al máximo la Constitución de 1917. Por otra parte, vamos a ver las ventajas y desventajas del cardenismo. Lázaro Cárdenas fue que trajo paz y tranquilidad a la población mexicana, pero también hubo complicaciones como se presentan en cualquier otro gobierno. Con Cárdenas se comienza a unificar las masas obreras, factor primordial en la estructura del país, ya que la población mayoritaria eran trabajadores obreros. La intervención del Estado en manos quedó de Lázaro Cárdenas, que le dio al obrero algunas ventajas como el reparto de la tierra, que era un acto indispensable para amenizar la tensión por la que pasaba México a causa de la concentración del poder y la riqueza en manos de la minoría. Cárdenas implementó una serie de proyectos que, después de fortalecer el sector agrícola, como la reforma agraria, hablaba de la tenencia de la tierra y atacaba la miseria del campo con el apoyo del ejido, creando el Banco de Crédito Ejidal. Fue así como en 1936 publicó una ley de expropiación, sin aplicarse en el caso del petróleo y minas, pero fue hasta el 18 de marzo de 1983 donde Cárdenas empezó con el beneficio del pueblo, que aplica la ley de expropiación petrolera. Este hecho trascendental llevó a México en un estado más independiente, que dio un paso más a la nacionalización de empresas e indemnización de empresas extranjeras. Lázaro Cárdenas cumplió con muchas de las expectativas que se tendían en aquella época de política, justicia y dignidad social. Fue uno de los personajes que forjó a la identidad de México. Aún con su muerte, dejó un tipo de testamento político en el cual recalca la importancia de la democracia mediante la práctica del voto. Así es como Cárdenas fue y sigue siendo un estereotipo de presidente que el pueblo mexicano requiere. Entre las desventajas del cardenismo podemos encontrar aquellas como la creación de la educación socialista. Ese punto es algo que a la gente le podría haber afectado un poco, dependiendo de cada persona. En ese tiempo sí fue un gran impacto que el tipo de educación como se acababa de emplear y fuera además socialista, porque era para conveniencia del gobierno, afectaba al pueblo no conforme. Otro de las bajas también podría ser el inicio de la Segunda Guerra Mundial, dado a obvias razones, porque dejó a muchísimas muertes inocentes. Entonces es algo que tendría muy afectado a todo el país en ese tiempo. Entonces también otra guerra que ocurrió y que es otra gran desventaja también en un periodo muy cercano es la conspiración en contra de Cárdenas, que a pesar de que fue un poco más pacífica, pero no quita el hecho de que fue una guerra y dejó igual muertos en aquellos tiempos y a muchas familias inconformes. Y también fue a causa de esto, hubo muchas compañías que no pagaban, porque los impuestos habían subido mucho, entonces no estaba dentro de sus posibles presupuestos, y aparte no querían hacerlo por obvias razones. Y estas serían algunas de las desventajas más grandes de ese tiempo. En conclusión, el cardenismo fue una época de desarrollo y crecimiento dentro del país.
El presidente de aquel entonces, Lázaro Cárdenas, tuvo muchos objetivos de los cuales todos y cada uno los logró. El presidente Lázaro Cárdenas se le atribuye mucho gracias a la expropiación petrolera, que fue nacionalizar el país y así obtener riquezas mediante la extracción y la venta de este gran oro negro. Otra de las cosas que el presidente Lázaro Cárdenas hizo en su sexenio fue crear la Comisión de los Trabajadores de México, una comisión que actualmente maneja que actualmente tiene y maneja a todos y cada uno de los trabajadores campesinos y obreros dentro de organizaciones en las cuales se les puede otorgar un préstamo bancario para así lograr proyectos de avances en sus trabajos. El presidente Lázaro Cárdenas desarrolló mucho a México y fue uno de los presidentes que logró en realidad hacer lo que se propuso, y uno de los presidentes que para mí no mintió en sus propuestas de preelección.